Esta Queremos darles conferencia las gracias por su comenzará a grabarse. participación. Esperamos la charla de hoy, que se trata de aislamientos acústicos y térmicos en sistemas constructivos, pues sea del interés de ustedes. Aprovechen pues el conocimiento y la experiencia que tenemos como compañía, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Un agradecimiento especial igualmente a todo el equipo de mercadeo de ADL y el equipo de mercadeo de Fiberglass. Voy a arrancar la charla con la presentación que tenemos para ustedes. Jorge, antes de comenzar, Jorge, para poderte complementar y complementar el saludo a todos nuestros invitados, solamente unos tips y consejos, unas recomendaciones. Lo primero es, tengan sus micrófonos en silencio, su cámara también inactivada. Regularmente, nuestro director técnico, Andrés, él va a estar, digamos, bloqueando algunos micrófonos y bloqueando las cámaras para que podamos escucharnos y podamos tener ese confort de escuchar nuestra charla que Jorge nos trae el día de hoy, que es un gran experto que nos trae el día de hoy. Tengan su micrófono en silencio y su cámara desactivada. Si en algún caso, porque la herramienta puede llegar a suceder también que se pueden activar de alguna manera los micrófonos, por favor ahí les pediríamos que si alguno... Listo. Al final las preguntas, ustedes van a poder ir escribiendo las preguntas, van a aparecer ahí en el globito. Va a estar María Fernanda, que nos acompañó en la primera jornada. Ella va a estar escribiendo las preguntas y al final, o en el momento que decida Jorge, las leeremos para darles el espacio y poderlas responder. Hacia mitad de la actividad, Jorge nos va a indicar también, vamos a estar coordinando, vamos a tener un pequeño concurso, el que mejor puntaje tenga, vamos a tener un premio ahí especial que les podemos dar más adelante, ¿listo? Entonces, bienvenidos, Jorge, quedamos en tus manos. Cuando tú decidas, recuerden, apaguen sus micrófonos, sus cámaras y tengan toda la atención puesta porque tenemos un gran experto para el día de hoy a nombre de Fiberglass y Sober y ADL, por supuesto, ADL Drive. Listo, Andrés, gracias. La recomendación de apagar las cámaras es importante porque nos mejora la velocidad del video y del audio. ¿Ok? Entonces es una recomendación bien importante.
como si hubiera puesto dulce, esos paquetes. O que está- Bueno, arrancamos entonces con el módulo 2. Buenas tardes para los que están llegando. El módulo 2 se trata de arquitectura termoacústica aplicada en la construcción, en los sistemas constructivos. Este es el módulo 2. Bueno, la agenda de hoy trata los siguientes temas. Vamos a hablar un poco de multiconfort y hábitat sostenible. Importante recordar los conceptos básicos de la acústica, los tipos de ruido, los fenómenos acústicos, los conceptos básicos en la parte térmica, cuáles son los objetivos de aislar y cuáles son los beneficios. Y luego entramos a los temas de aislamientos en muros del sistema drywall, aislamientos en fachadas, en diferentes sistemas constructivos y finalmente aislamiento en cubiertas. Esta es una imagen general de nuestra delegación del Grupo Saint-Gobain a nivel mundial. Todas nuestras compañías que forman ese gran conglomerado de empresas se enfocan en el concepto del hábitat sostenible y el multiconfort. Es una responsabilidad social que tiene el grupo a nivel mundial, que es muy importante para el cliente final de esa razón de ser. El aislamiento térmico, hoy por hoy, es el corazón de la construcción sostenible. En esta imagen que estamos viendo, en los años 36, cuando se empezaron a aislar los primeros edificios, pues se hablaba de un concepto de un edificio aislado. Un edificio aislado buscando protección del frío extremo o lo contrario, de temperaturas altas, pero no se medía la razón de ser de eso como se mide hoy. Y fue evolucionando y ya en los años 70 y pico, 75, pues empezamos a hablar de aislamientos térmicos para buscar edificios o casas, oficinas, cualquier local, cualquiera sea su tamaño, pues edificios eficientes energéticamente. Pero hoy ya entramos no en una moda, sino en una tendencia obligada que es edificios realmente sostenibles, porque pues todos sabemos lo que estamos viviendo en el mundo de cómo estamos agotando el propio planeta nuestro. Entonces, ese es el gran concepto del Multiconfort House que trabaja Saint-Gobain en todas sus empresas, incluyendo desde luego la nuestra, Fiberglass Isover, a través de su red de distribución como es ADL a nivel nacional. Para Saint-Gobain es importante, como les digo, pues este hábitat sostenible enfoca todo en ese concepto y esa responsabilidad pues también se traduce desde la producción, el suministro de materias primas, el transporte de esas materias, cómo se fabrican, cómo van nuestros productos a la construcción, desde su distribución, transporte, su aplicación misma, que sea fácil, rápida, que sea duradera, que el mantenimiento sea muy fácil, muy asequible, que tenga 1000 formas de repararse, sustituirse, en fin, y terminando su ciclo de vida, que desde luego es muy largo. Hay estudios pues que se certifican que la fibra de vidrio tiene una durabilidad de más de 50 años. Entonces, todo ese ciclo que estamos viendo aquí
es clave en el mundo de hoy para estar dentro de ese concepto del hábitat sostenible. Cuando quieren hacer alguna intervención, la pueden hacer sin ningún problema. Continuando entonces con la charla, este multiconfort, cuando se está diseñando el entorno donde vivimos, es muy importante observarlo y tenerlo en consideración, porque cometemos muchos errores constructivos en las viviendas de hoy cuando no somos observadores de ese entorno, qué es lo que realmente tenemos y quién es que va a habitar ese sitio, cómo lo va a habitar, cómo lo va a utilizar. Entonces, desde el aspecto del oído, ¿sí? La parte acústica, pues es fundamental estar aislados del ruido aéreo, toda la transmisión de ruido aéreo que tengamos, de vecinos, de tráfico vehicular, en fin, todo ese tipo de ruido aéreo, ruido de impacto, que lo vivimos constantemente, los vecinos de arriba que se despiertan muy temprano y el taconeo, pues, nos perturba el sueño de alguna manera, o en una oficina, distrae, todo el tema de reverberación dentro de un espacio que no se escucha bien, que su acústica no es confortable, pues eso nos afecta. El tacto, es decir, un segundo aspecto de ese multiconfort, es la temperatura. Entonces, el aislamiento térmico es clave, podernos sentir sin calor o sin frío, a una temperatura aceptable para el cuerpo humano, que se establece entre los 24 o 25 grados centígrados con una humedad relativa entre 70 y 75%. Entonces, eso es importante y finalmente protección a la radiación solar a través de los vidrios, que pues, en este caso no entramos a participar, pero es importante también considerarlo para estar aislados a la temperatura de una manera integral. La conciencia, la responsabilidad social de todos es clave en el consumo energético. Nosotros no podemos seguir disipando energía de la forma que lo estamos haciendo, como si eso no costara y eso no impactara al ser humano. Y por eso hoy se mide la huella de carbono en los edificios para realmente calificar si es sostenible o no es sostenible, y obviamente sus costos de operación. Cuando estamos aislados, bien aislados térmicamente, pues vamos a tener unos costos de operación equilibrados y sostenibles en el tiempo. La parte visual es otro aspecto importante, es todo lo que tenga que ver con la luz solar, aprovechar la luz natural al máximo, la transparencia de esa visualidad de los espacios, y pues obviamente la luminancia con todos los elementos artificiales que tenemos, que obviamente también consideran la parte energética. Ya tenemos luminarias pues que consumen muy pocos watts y tienen un alto grado de iluminación. Y finalmente, todo lo que es la calidad de aire para el olfato, para tener edificios sanos. Entonces, la conducción de aire, que participamos de manera importante en esa parte, tener aire fresco, aire puro, aire controlado de bacterias, de microorganismos. Aparte del control de humedad también es importante, y obviamente tener unos niveles de CO2 al mínimo, pues para que ese edificio sea sano en todos sus aspectos. Estos conceptos básicos que vamos a ver hoy para tener un entendimiento de lo que es el aislamiento acústico y el acondicionamiento acústico es muy importante, y luego miramos los conceptos de el aislamiento. Ya terminé de chuparle el dedo porque se consigue, se trata de disminuir el impacto que nos genera un ruido, bien sea a través de vía aérea. Hay un micrófono abierto por ahí. No se sabía sal.
Jonathan Arias, ¿puedes silenciar el micrófono, por favor? Los waffles son los cuadraditos. ¿Cómo le llaman aquí? Bueno, Waffles. entonces, ese ruido vía aérea es importante mitigarlo para que no nos perturbe el sueño, no nos perturbe el desempeño en el trabajo, en la actividad que estemos haciendo. Si es una iglesia, pues si estamos orando igual, el ruido de impacto de taconeo, el ruido de los equipos, las tuberías, los ascensores, y finalmente el mismo ruido interior, cuando no está aislado, pues todos esos 4 aspectos nos generan molestia para tener un área, un espacio en su desempeño máximo. El acondicionamiento, como lo vemos acá, pues si nosotros no tenemos áreas que absorban esa onda de sonido, ¿sí? Pues vamos a tener una reflexión interna que va a ser muy molesta, muy difícil de entender quién está hablando. Eso vulgarmente se llama el eco. En términos técnicos, pues es reverberación. Y en esta gráfica que vemos acá abajo, mano derecha, vemos un personaje ahí muy tranquilo, pues está tranquilo porque hay una absorción alrededor de ese espacio que le permite equilibrar esa energía sonora para evitar esa reverberación. Siguiendo con los conceptos básicos, pues aquí vemos una gráfica bien clara que nos muestra cómo se trabaja un aislamiento acústico. Vemos una onda que viene en una intensidad fuerte en decibeles. Montamos una barrera acústica, como está aquí descrita, y obviamente reducimos esa transferencia de ruido hacia este recinto que necesitamos que esté aislado de este ruido que se está generando sobre el costado izquierdo. Acá, a la derecha, podemos observar una gráfica donde este material expuesto a la onda de sonido en su volumen, en su intensidad, la podemos absorber con materiales fibrosos, como son las fibras de vidrio, ¿sí? Y generamos aislamiento hacia el otro costado y absorbemos la onda para que nuestro recinto interno tenga una acústica confortable, equilibrada. Estos son los 2 fenómenos acústicos que vivimos a diario en nuestros espacios. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Sí, Jorge, ¿me escuchas? Sí. El señor Carlos Polo nos pregunta qué tan resistente al fuego son los aislamientos y en cuántos grados disminuye la temperatura en una casa. Bueno, los aislamientos de lana mineral, son materiales minerales e inertes, son incombustibles. Están certificados. Las lanas minerales de fibra de vidrio y las lanas minerales de roca son materiales aislantes incombustibles, tienen normas internacionales. En caso nuestro, cumplimos con la norma STM 84, cumplimos con la norma Euroclass 2001, que nos califica como un material que no propaga llama, no produce humos y que no produce gota encendida. Y finalmente tenemos certificación UL, que es un sello de certificación en el mercado de los Estados Unidos muy importante, donde se hace un test a la penetración de flama en los materiales como la fibra de vidrio. Entonces, para tranquilidad a todos, esto es muy importante, somos material seguro, eso hace parte de ese concepto de lo sostenible, porque pues si fuera un aislamiento que cumpla con una resistencia térmica, pero propaga llama, pues digamos que eso no puede ser sostenible. Entonces, esa es tu primera pregunta. Y la resistencia térmica, no te puedo decir en cuántos grados, porque eso depende mucho del delta temperatura exterior que tengamos. Le voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una cubierta en una casa, ¿sí? Metálica, por ejemplo, o en fibrocemento, y tengo una temperatura exterior
de 34 grados centígrados, que es muy común en Cali o en Barranquilla, en ciudades cálidas, y hacemos un aislamiento con una frescasa, por ejemplo, de 3,5 pulgadas de espesor, que tiene un valor de resistencia térmica 11, esos 34 grados yo los puedo reducir en 6, 7, 8 grados centígrados. Es decir, yo puedo obtener una temperatura interior de 26, 27 grados. Obviamente los sistemas de aislamiento no solo consideran el material aislante, sino que es un sistema integral. Tiene que haber ventilación interna para que haya movimiento de aire, haya circulación de aire, lo que se llama ventilación cruzada. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hay una reducción de temperatura de un 25-30%. Pero si la temperatura exterior, esa delta temperatura, está, digamos, en 28 grados, pues ese aislamiento ya no va a tener ese mismo nivel de aislamiento. Ya no va a aislar el 25%, 6, 7 grados, sino que esos 28 grados internamente puede caer a 1 grado, 2 grados. ¿Ok? Entonces, todo depende de el grado de temperatura que tengamos. En casos contrarios, porque los aislamientos funcionan tanto para frío como para calor, en una ciudad como Pasto, si la temperatura exterior es de 14 grados centígrados, entonces el aislamiento ahí funciona al revés. Ese cuarto, esa habitación, esa oficina, pues seguramente va a tener que tener una temperatura de 24 grados centígrados. El aislamiento nos va a permitir conservar la temperatura interna de esa habitación o de esa oficina. Es decir, nos permite que el calor, la temperatura caliente, se disipe y salga hacia el exterior. El frío se define como ausencia de calor. Entonces, por eso funcionan los aislamientos tanto para frío como para calor. Los aislamientos térmicos se utilizan en el mundo entero. En todos los países de 4 estaciones es fundamental el aislamiento. De hecho, países como los Estados Unidos, cada estado tiene un valor de resistencia térmica para poder construir. Si usted no cumple con esos valores, no le dejan construir, porque eso va a significar pérdidas energéticas, y eso le cuesta al Estado y eso le cuesta a todo el mundo. Espero que clara la respuesta al amigo que hizo la pregunta. ¿Me confirmas, por favor? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Pues Bueno. al parecer quedó clara. La última pregunta para cerrar esta tanda es Juan Fernando. Nos pregunta, ¿cuándo puede usar arena o acustifibra y cómo se determina? Bueno, esa pregunta se la contesto un poquito más adelante cuando miremos unos esquemas, unos montajes que tenemos para que los observen, y ahí vamos viendo cuándo debemos de utilizar determinados productos. Sigamos con estos conceptos básicos. Aquí tenemos unas gráficas que nos muestran muy bien en qué consiste el ruido aéreo, cómo se origina, cómo es la recepción en el aire y cómo es el ruido estructural. Estos son dos tipos de ruido muy distintos. Digamos que el ruido aéreo es mucho más fácil de controlar. De hecho, viaja a una velocidad muy inferior al ruido estructural y se puede controlar de una manera distinta a cómo se controla el ruido estructural. Y ahí va un poco la pregunta que hace el participante. Los ruidos aéreos, pues los controlamos con materiales fibrosos, como es una frescasa, como puede ser una acustifibra, ¿sí? En un sistema liviano, en un muro de drywall, por ejemplo, ¿cierto? Como se puede mostrar aquí en esta edificación. Pero ya los ruidos de vibración estructurales tenemos que hacer
un montaje, un tratamiento diferente, combinando materiales fibrosos de alta densidad con materiales que tengan mucha masa, como son las membranas acústicas, para poder controlar todo ese espectro acústico que se generan en un ruido de impacto. Entonces son problemas distintos con soluciones diferentes. Y no se puede generalizar. Siempre que tengamos un problema de ruido, un problema térmico, tenemos que mirar todas esas variables para poder determinar una solución acertada al problema que tenemos. No podemos tipificar las soluciones, desafortunadamente, porque el ruido y los espacios tienen geometrías diferentes, volúmenes distintos, volúmenes, hablo del espacio como tal, tienen impactos distintos, entonces hay que tener cuidado con eso. Para eso está su distribuidor, su proveedora ADL, y está nuestra compañía Fiberglass, que damos soporte permanentemente a toda la red de trabajo que estamos en el mercado. Los aislamientos acústicos en las edificaciones se miden con parámetros internacionales. El STC es un indicador importante para los montajes de aislamiento, especialmente donde está presente la voz humana, digamos, ¿sí? Entonces, ese STC nos mide a nosotros cuáles las pérdidas de transmisión de ruido. Esto es un concepto como para que lo tengan presente cuando lo vean, lo observen en alguna especificación. El acondicionamiento acústico lo medimos, lo trabajamos con materiales que presenten un indicador que se llama el NRC, que es Noise Reduction Coefficient, que mide los materiales, ¿sí? Si son reflectivos o si son materiales absorbentes. Entonces, las fibras de vidrio, por ejemplo, de espesores de 5 octavos, tienen NRCs de 0.6, 60% de absorción hasta 100% de absorción. Ahí hay un espectro, un portafolio muy amplio de productos con estos indicadores de absorción. Entrando a la parte térmica, la transferencia de calor en materiales fibrosos, como es el caso nuestro, se da a través de dos fenómenos, uno por conducción en los hilos de fibra de vidrio y otro por convección a través del aire. La radiación es otra forma de transmitirse el calor, que en el caso de las fibras de vidrio pues no están expuestas a la radiación solar. Entonces, estos dos fenómenos, las fibras de vidrio tienen un gran comportamiento, ¿sí? Por eso tienen unos valores de resistencia térmica tan buenos, porque su conductividad térmica es muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Que es un mal transmisor de calor. La transferencia de calor a través de esas bolsas de aire quedan atrapadas, esas bolsas de aire que contienen los materiales de fibra de vidrio, se quedan atrapadas y a través de la masa del conducto de la fibra de vidrio, como se ve en la anterior, pues tienen una conductividad térmica tan baja que hace que la pérdida de calor se genere dentro del material. Por eso es un gran aislante y se puede medir su valor de resistencia térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más espesor tengamos, ¿sí? Más espesor tengamos, pues mejor va a ser su nivel de aislamiento, su R. Un ejemplo, una frescasa de 2,5 pulgadas, que es muy conocida en el mercado, tiene un R8. Una frescasa de 3,5 pulgadas, que es de mayor espesor, su R es 11. Si yo coloco una frescasa de 2,5 más una de 3,5, pues puedo sumar esos dos valores R y voy a alcanzar un R19, pues voy a tener una caída térmica impresionante. De hecho, en los cinemas, por ejemplo, la especificación de resistencia térmica siempre se habla de R19 y se colocan dos capas de frescasa para garantizar esa eficiencia energética en la operación de esos cinemas.
Los beneficios y los objetivos de aislar térmicamente, esto es muy importante porque pues realmente el valor agregado de los productos nuestros, el componente es impresionante, nos genera bienestar y calidad de vida. Entonces nuestros clientes van a poder disfrutar de esos espacios como están diseñados. Nos permiten mayor rentabilidad, pues si yo tengo una sala de conferencias y no tiene una acústica adecuada, pues obviamente yo no voy a poder rentabilizar ese espacio, no lo voy a poder alquilar, no lo voy a poder operar porque su acústica no lo va a permitir. Entonces, desde ese punto de vista, puedo rentabilizar la operación de esa sala de conferencias, o ese auditorio, o si el auditorio, la sala de conferencia o la oficina no están aisladas térmicamente bien, pues en medio del calor o del frío excesivo, pues no puede trabajar bien, no se puede concentrar. Entonces, todo eso termina impactando el desempeño de la gente. Eso hace que... una pregunta. Sí, sí. O sea, Adelante con la el valor R podríamos determinarlo entre mayor número de bolsas o fibras o bolsas de aire por pulgada cuadrada. No tanto por pulgada cuadrada, por espesor, o sea, como te digo, una frescasa de 2,5 pulgadas y versus una frescasa de 3,5 pulgadas, que son materiales de la misma densidad, tienen valores R distintos. El de 2,5, por tener un espesor menor, digamos que tiene menos resistencia al flujo de calor, ¿correcto? Si yo agrego más espesor, pues ese flujo de aire caliente que está entrando en el material se va a demorar más tiempo, ¿sí?, en traspasar ese material. ¿Qué ocurre? Cuando yo pongo un aislante térmico, pues las temperaturas calientes en una ciudad como Cali, Barranquilla, Cartagena, similares, se da en un periodo de tiempo, digamos, entre las 10:30, 11 de la mañana hasta las 3, 3:30 de la tarde, ¿sí? Ese es el periodo de tiempo donde ese flujo de calor está entrando, ¿correcto? Entonces, si yo le pongo una resistencia a ese tiempo, ese periodo de tiempo de 2,5 pulgadas, es bueno, pero si le agrego a 3,5 que tiene más R, pues esa transferencia de calor no va a pasar en ese periodo de tiempo. ¿Sí me explico? Correcto, correcto. Pero digamos, ustedes como proveedores, distribuidores, manejan alguna frescasa que tenga valor número R, perdón, para no tener que hacer un sándwich de 2 frescasas, o sea, un número mayor elevado de valor R como otros proveedores, por ejemplo. Sí, mira, o sea, una pulgada de 3,5 siempre tiene un R11. O sea, siempre. Uno no puede encontrar una frescasa de 3,5 de pronto un día con un R14 o un R9. No, siempre es 11. La de 2,5 siempre es 8. Eso está medido, eso lo medimos en laboratorios, ¿sí? Y se certifica en el producto. Cuando tú vas a comprar una frescasa o un aislante térmico, pues lo primero que tienes que ver es el valor R, para saber que te va a funcionar. Tal cual. Porque tal cual. tú puedes, exacto, si tú vas a comprar un material para aislar tu casa y ves que el R es 4 y te cuesta 100 pesos y tienes otro material al lado que tiene un R11 y te cuesta 120 pesos, ¿cuál compras? No, tiene toda la razón. En el mercado, desafortunadamente, hay unas, entre comillas, frescasas que venden comercialmente por ahí y ni siquiera el distribuidor, el proveedor o el vendedor sabe qué es el valor R. Ni siquiera tiene una ficha técnica. Entonces, es súper importante No, es manejar muy productos de importante alta calidad. tu participación porque esto nos permite a todos conocer y saber qué es lo que estamos comprando. Cuando uno compra un aislamiento, uno compra es un valor R, ¿sí? Y ese R es importante que sea sostenible en el tiempo, y que sea seguro, como estamos hablando. Si ese material es incombustible, pues hombre, eso nos da tranquilidad, porque llega a haber un incendio, pues ese material, digamos, nos va a contener esa conflagración. Y si ese material es seguro para la salud humana, pues mejor aún, porque eso hace que sea un material sostenible, ¿cierto? Y si ese material te proporciona absorción acústica, pues mejor. Entonces,
el gran beneficio de los materiales nuestros. Por eso son tan utilizados en el mundo, porque están generando todo ese tipo de confort en la vida nuestra. Está medido, el ser humano vive más del 95% de su vida en recintos cerrados, o durmiendo, o trabajando, o estudiando, o lo que sea, pero vive en recintos cerrados. Entonces, imagínense la importancia que tiene realmente los aislamientos acústicos y térmicos en el mundo de hoy. ¿Listo? Ahora ni se diga, pues, con esta pandemia, pues, sí que es importante todo esto. Bien, ¿qué pasa si nosotros no aislamos térmicamente? Entonces, miren esta gráfica. Todo lo que pasa en un edificio, se disipa la energía, se disipa o penetra el calor o se disipa nuestra energía. Por muros, ¿sí? Se puede perder el 25% de la energía. El aire, la renovación de aire tiene una participación del 20%, las cubiertas el 30%, las ventanas, el suelo, los puentes térmicos. Esta gráfica nos permite visualizar la importancia de los aislamientos en una casa, en un edificio, en una escuela, porque tiene que ser integral. Nosotros no podemos solo aislar las cubiertas y no aislar los muros, ¿sí? Y no aislar las ventanas, porque nos vamos a quedar con unos aislamientos a medias. Entonces, siempre tenemos que flanquear todo el edificio, o la casa, o el colegio, o la universidad, o la escuela, lo que sea. ¿Ok? Es muy importante ese concepto integral. El envolvente arquitectónico, que es el aislamiento, ¿sí? Se convierte en la piel del edificio. Es como nuestra piel, ¿correcto? Nuestra piel recibe calor, se calienta, pero nos protege. ¿Ok? Entonces, un edificio sin aislamiento no tiene ningún tipo de protección térmica ni acústica. Entonces, el envolvente es muy importante en la construcción moderna. Ustedes todos que están en sistemas de construcción liviano a través de muros, de puertas, de ventanas, de cubiertas, pues siempre tenemos que considerar el aislamiento como una parte integral de la construcción. Perdón, me devuelvo aquí. Segundo. Bueno, seguimos con el envolvente. Entonces, ese envolvente, como está en esta gráfica, nos permite reducir todas las filtraciones de aire y humedad, nos controla la humedad. Ese es otra de los beneficios de los aislamientos, porque generan control de humedad. Cuando nosotros tenemos cambios de temperaturas muy fuertes, por ejemplo, en Cali, una casa que está sometida a una temperatura alta al sur de Cali, por ejemplo, donde hay registros de temperatura de 34, 35 grados centígrados e internamente trabajamos un sistema de aire acondicionado. Esos cambios de temperatura nos pueden generar a nosotros una humedad, ¿cierto? Entonces, eso se llama, bueno, esa humedad nosotros la podemos controlar con materiales aislantes, con barreras de vapor para evitar esas condensaciones, ¿correcto? Entonces, por eso es tan importante los aislamientos con esas barreras de vapor para estos casos especiales donde hay cambios de temperaturas muy bruscos entre la temperatura exterior y la temperatura interior de esa construcción. ¿Ok? Todo eso hace que reduzca efectos negativos y todos los riesgos asociados al consumo energético, porque en la medida que una edificación consume más energía, ¿sí? Pues estamos generando más emisión de CO2. Entonces,
Fíjense en ustedes cómo todo esto impacta en muchos aspectos, ¿no? No solo directamente a nosotros en el momento que estamos viviendo ese espacio, sino a la larga en el consumo energético de una casa o un edificio. Y acá nos muestra que realmente ese envolvente eficiente, pues ofrece todo ese confort para el usuario del edificio. Controla el ruido exterior, reduce las pérdidas energéticas, optimiza el consumo de energía en kilovatios. Eso se traduce en una economía sustentable o sostenible, ¿sí? O sea que el proyecto como tal, pues va a tener una operación viable, posible, nos ahorra en la inversión, en el mantenimiento de la edificación y finalmente pues nos protege contra el fuego. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tenemos una pregunta por parte de Jaiber. Para un aislamiento de un cielo, para garantizar reducir el calor, ¿se debe tener ventilación? Sí, siempre es importante la ventilación. Los aislamientos no son un producto, es un sistema. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una casa y pongo un buen aislamiento en la cubierta, pero la orientación de esa casa está expuesta a la radiación solar. Perdón, es que esto aquí me está molestando. Está sometida a la radiación solar, pues esas cargas térmicas por las ventanas, ¿sí? Van a generar esa carga interna hacia la casa. Y ese calor, si yo estoy muy aislado en cubierta, pues no va a tener por dónde salir. Entonces, las casas o los apartamentos o las oficinas tienen que tener sistemas de ventilación, bien sea natural o con alguna ayuda mecánica, ¿sí? Para evitar que las cargas térmicas que están entrando a ese recinto no se queden, sino que tengan salida. Por eso los sistemas de aire acondicionado tienen retornos para estar recambiando el aire, ¿sí? Y igual en una casa, cuando nosotros abrimos las ventanas o las puertas, pues sentimos que el aire cambia y obviamente refrescamos todo ese aire que puede estar viciado. Entonces, los aislamientos no solo corresponden al aislamiento térmico, al material de aislante como tal, sino a un sistema completo. ¿Ok? Perfecto. John Alexander Patiño nos pregunta, ¿estos productos son amigables con el medio ambiente al momento del desperdicio? Totalmente, totalmente. Nosotros somos una lana mineral, somos sílice. Sílice es arena. Nosotros en el proceso industrial reciclamos el 70% de nuestra producción con vidrio puro, clasificado. Son vidrios que no tienen materiales pesados, contaminantes, no tienen plomo, no tienen metales. Esos vidrios, ese 70% de vidrio se mezcla con arenas fundentes. Las arenas es el único mineral en el mundo que se renueva. Los ríos se encargan de renovarnos las arenas y por lo tanto somos súper amigables con el medio ambiente. La disposición final, al ser un mineral, pues no tiene ningún problema porque se incorpora al planeta. ¿Sí? ¿Ok? Listo, perfecto. Tenemos otra pregunta ahí. Quede satisfecho con la respuesta. Entonces, pregúntale a ver Sí, acá si... ya me han ido contestando que sí, que ok, que todo en orden. Tenemos otra pregunta de Ricardo Ríos, pues me parece más una recomendación, se debe comprar pues en sitios certificados con el fin de poder garantizar el funcionamiento y el aislamiento del producto. De Jaiber Díaz tenemos una pregunta, ¿cuál es la recomendación para aislar lo que es ventanería? ¿Ventanería? Sí, señor.
Sí, la recomendación es utilizar vidrios con coeficientes de sombra. Saint-Gobain, de hecho, tiene una unidad de negocio muy importante. Tiene más de 350 años de existencia en el mundo. Es fabricación de vidrios para construcción, para arquitectura. Y hoy día se producen vidrios con esos coeficientes para evitar transferencia de calor por radiación. Cuando el vidrio pues ya es un vidrio de varios años que no tiene ese tipo de resistencias, pues se pueden colocar películas polarizadas, 3M por ejemplo. Hay muchos fabricantes que producen películas que nos permiten generar una reflexión a la radiación solar y evitar que haya transferencia de calor hacia una habitación en esas ventanas. La otra opción es colocar un sistema de persianas, ¿sí? Que se conviertan en una barrera térmica internamente. Eso también es importante. Entonces, todo eso hace parte del sistema. Si ustedes ven aquí en este slide, pues esa eficiencia del edificio, fíjense lo que estamos hablando, no solo considera el aislamiento, el nivel de aislamiento, sino lo que estamos hablando, sistemas de ventanas y cristales con valores de resistencia térmica y sistemas de aire acondicionado o ventilación, ¿sí? Para que estos tres elementos se conjuguen y nos permitan conseguir obtener un edificio realmente eficiente en términos térmicos. ¿Ok? ¿Alguna Perfecto. pregunta más? Juan Camilo nos pregunta cómo se debe integrar cualquier tipo de estos aislamientos en un diseño bioclimático integral. ¿Me repites la pregunta? No te entendí bien la primera parte. ¿Cómo se debe integrar cualquier tipo de estos aislamientos en un diseño bioclimático integral? Importantísima esa pregunta. La bioclimática hace el mejor y buen uso de lo natural, de la ventilación natural, considera la orientación que debe tener el edificio, su ubicación, si es una zona arborizada o no arborizada. Entonces el aislamiento se incorpora de manera importante, ¿sí?, a las áreas que están expuestas a esa radiación solar. No se puede conseguir a través de una bioclimática, digamos, por muy buena ventilación que se tenga, que esa eficiencia térmica sea al 100% si no tenemos elementos constructivos que contribuyan por sus valores de resistencia térmica a obtener ese objetivo de bienestar y bioclimática. Un ejemplo, si yo tengo una cubierta metálica, no es lo mismo que esa cubierta en su exterior tenga una pintura roja a que esa cubierta tenga una pintura blanca. El color tiene una absorción de energía calorífica. Esa cubierta blanca nos va a mejorar a nosotros una reflexión a la radiación solar y nos va a contribuir a tener una resistencia térmica, ¿sí?, a evitar transferencia de calor por la cubierta, ¿correcto? Entonces, fíjense lo importante de considerar la materialidad de la tipología constructiva que estamos desarrollando y todo eso nos permite a nosotros obtener, pues, lo que estamos diseñando. ¿Ok? Listo, perfecto. Richard nos pregunta. Dime. Sí. Richard Continúa. nos pregunta cuáles son las normas técnicas colombianas e internacionales que aplican para entregar a las aseguradoras en la gestión de afianzar los inmuebles. Bueno, en Colombia como tal no hay una norma.
se está desarrollando un documento muy importante que se llama el RITE. El RITE se va a aplicar a la construcción en muy poco tiempo. Eso ya está en 4 ministerios desarrollándose para la construcción de edificios eficientes, sostenibles. Obviamente eso considera los aislamientos y otros temas más, ¿ok? Los países desarrollados sí tienen normas, todos, o sea, en Europa, en Estados Unidos, muchos países de Asia, Corea, Japón, tienen sus normas de construcción donde el aislamiento térmico está estandarizado dependiendo del sitio donde se ubica la construcción. No es lo mismo el estándar en la Florida, por ejemplo, que no sé, en Chicago o cualquier ciudad del norte de los Estados Unidos. Se manejan de manera diferente porque, bien saben ustedes, pues arriba en Chicago hay 4 estaciones, en Miami no hay 4 estaciones, entonces los estándares de aislamiento son distintos. En Colombia, pues nosotros estamos entrando ya en una conciencia de la importancia de los aislamientos térmicos y acústicos porque nos está costando, porque nuestro desempeño se está afectando y muchas razones más como las que estamos hablando. La calidad de vida hoy día es fundamental para todos. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta si quieres? Sí, ya una última pregunta que nos queda para poder continuar y es CIH Ingeniería. Nos pregunta cómo se puede disminuir la temperatura interior de un apartamento que ha sido construido en pantallas de concreto y que no permite el uso de paredes en panel más frescasa debido a la falta de espacio. Muy buena pregunta. Ese es uno de lo que vivimos en la construcción actual. Los sistemas de vaciado de concreto son muy rápidos, son muy fuertes, pero tienen un gran problema. El concreto tiene una inercia térmica muy fuerte, larga, prolongada. Un muro de concreto sometido a la radiación solar absorbe toda esa energía calorífica cuando se está expuesta, 3, 4, 5 horas, ¿sí? Y después que empieza a bajar la temperatura exterior, ese concreto por su inercia térmica empieza a soltar todo ese flujo de calor hacia el interior del espacio. Por eso nosotros podemos constatar eso cuando entramos a una edificación construida en concreto, que a las 7, 8, 9 de la noche aún se siente el calor y es por esa inercia térmica. Ese concreto está soltando literalmente toda esa energía calorífica hacia el interior. ¿Cuál es la solución? Pues muy sencillo, construir un muro falso, ¿sí? En esa pared que está recibiendo toda esa radiación, que puede ser un muro en panel yeso, en un perfil base 6 centímetros, con una frescasa de 2,5, y con eso vamos a controlar la temperatura que esa inercia térmica del concreto empieza a soltar y se queda atrapada en ese muro, ¿ok? Entonces, esa pregunta pues cae perfecto para el tema siguiente, que es aislamiento de muros divisorios. Aquí nosotros entramos a trabajar el aislamiento acústico y luego miramos el aislamiento térmico. Entonces, los muros juegan un papel importante en los sistemas de aislamiento. Como podemos ver aquí, aquí hay un ruido, se está generando un ruido a 75 decibeles. En este costado izquierdo tenemos un muro en drywall sin ningún tipo de aislamiento. Vamos a tener una pérdida de transmisión de ruido hacia este costado izquierdo de 35 decibeles, lo que quiere decir que vamos a recibir una intensidad sonora de 40 decibeles
que sigue siendo molesta, menos molesta que donde se está originando. Pero si nosotros colocamos ese aislamiento que funciona como un resorte acústico, ¿sí? Porque es que en este muro, aquí se genera un efecto tambor, aquí al no haber aislamiento, un resorte fibroso que absorba la onda, pues esto se convierte en un tambor acústico. Entonces, por eso hay transferencia de ruido. Pero cuando nosotros montamos un aislamiento fibroso, como una frescasa, por ejemplo, o cualquier otro material nuestro, pues vamos a obtener una caída importante de decibeles. Aquí ya tenemos una ganancia de 6 decibeles, que es muy importante, y obtenemos un nivel de ruido soportable, ¿sí? Confortable de 34 decibeles. Entonces, así funciona un aislamiento acústico en un sistema constructivo de muro divisorio. Los muros divisorios siempre tienen que estar construidos de piso a techo. Si nosotros después de este muro tenemos un pleno de un cielo raso, pues tenemos que llegar hasta la losa, hasta la placa, para poder generar una pantalla acústica. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos varios montajes, por ejemplo, y comparamos diferentes soluciones. Este, por ejemplo, es un montaje sencillo, muy común en la vivienda. Es un panel yeso de media pulgada, una frescasa interna de 3,5 pulgadas, un panel yeso al otro costado, siendo un muro, y nos permite obtener un nivel de aislamiento STC 44, que es muy bueno. ¿Ok? Pero si no tenemos un relleno, pues mire el STC. El STC nos mide a nosotros la caída o la pérdida de transmisión de ruido en 500 Hz, como se puede mostrar aquí en la gráfica. La curva se cruza en los 500 Hz. ¿Qué pasa aquí? Que este es el nivel de ruido que genera la voz humana, ¿sí? Entonces, por eso, en los hoteles, en la vivienda, donde está el ser humano, se mide con este coeficiente, el STC. ¿Ok? Entonces, miren la diferencia de aislamiento de un muro normal, estándar, con 2 placas de yeso, con aislamiento y sin aislamiento. La diferencia. Acá tenemos un montaje mixto. Esto también ocurre mucho e incluso se puede utilizar en una fachada. Entonces, tenemos un muro construido en ciertos hoteles, también se da en ciertas construcciones, en una casa. Tenemos un bloque de concreto estructural de 14 centímetros con su repello exterior, su repello interno. Montamos un aislamiento con una frescasa de 3,5 pulgadas en un perfil base 9 centímetros y finalmente un panel yeso internamente, y obtenemos un STC 62. Si lo comparamos con el anterior, pues pasamos de 44 a 62. Entonces, digamos que este es un montaje ya muy robusto para un nivel de ruido que digamos que la solución anterior no es suficiente, ¿sí? Y pues por eso pasamos a montajes muy especiales. ¿Ok? Bueno, estaba mirando aquí que me están escribiendo, entonces continuamos. Espero les quede claro este concepto del STC, cómo va cambiando dependiendo del aislamiento, lo robusto que es o no es. Este es muy similar, fíjense, este es un STC 62, este es un montaje de un muro divisorio mixto también, donde el muro lo trabajamos por ambos costados. Digamos que acá hay una habitación al lado izquierdo y al lado derecho hay otra habitación, y se quiere trabajar con un acabado en panel yeso. Entonces, trabajamos con aislamientos menores, ya no de 3,5 pulgadas, como es este caso, porque estamos trabajando un solo costado de aislamiento. Aquí estamos trabajando
las dos caras, entonces podemos bajar la especificación a 2,5 pulgadas y vamos a obtener un nivel de aislamiento excepcional para ese montaje. Estos son ejemplos como para ilustrar todo lo que nosotros podemos lograr con los sistemas constructivos. Vuelvo y repito, no podemos tipificar las soluciones. Para eso estamos nosotros, para eso está ADL, para darle soporte técnico a ustedes en sus proyectos, en sus montajes, ¿sí? Y ser asertivos en las soluciones. Generar siempre ese equilibrio entre el costo y el beneficio de lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. Este es otro ejemplo que también se da en la construcción, ¿sí? De pronto, 2 bloques de ladrillo que quiere se quiere construir con ladrillo estructural. Los ladrillos estructurales son huecos, entonces no tienen buen nivel de aislamiento. Es muy distinto construir con un ladrillo macizo, ¿sí? A un ladrillo hueco, ¿ok? Cuando nosotros tenemos ladrillos huecos, pues podemos sugerirle al constructor que aplique un grouting, que rellene el hueco para que se convierta en un ladrillo macizo, y ese ladrillo macizo pues nos va a ofrecer una resistencia de aislamiento mayor, entonces va a mejorar su pérdida de transmisión de ruido. Por eso los ladrillos huecos, que son ladrillos estructurales, requieren de aislamientos para mejorar esa pérdida de transmisión de ruido de ese montaje, y aquí obtenemos en este ejemplo un STC65 que es un aislamiento muy bueno. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema antes de pasar a aislamiento de fachadas. Hola, ¿me Hay una escuchan bien? pregunta de Ricardo Ríos. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Hay una pregunta de Ricardo Ríos. Si se aísla la cubierta de una casa, ¿es necesario aislar también el cielo o simplemente con rejillas de ventilación colocada de forma estratégica entre el cielo y la cubierta? Si es un cielo en panel yeso, por ejemplo, lo ideal es que el aislamiento esté lo más cerca a la fuente que genera el problema. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo instalar esa frescasa, por ejemplo, ese aislamiento pegado a la cubierta, ¿sí? Para que esa cámara de aire que se genera entre la cubierta y el cielo raso, pues se enfríe, sea una cámara más fresca que si yo coloco el aislamiento abajo, porque si yo coloco el aislamiento abajo, pues esa cámara va a tener toda la transferencia de calor a través de la cubierta que no ofrece resistencia. Entonces, pues voy a obtener un mejor sistema de aislamiento si subo el aislamiento contra la cubierta. No quiere decir que el aislamiento encima del cielo raso no funcione. Sí funciona, pero funciona mejor si yo lo coloco arriba para que esa cámara esté fresca. ¿Ok? Listo, Arquitecto, perfecto. una Y pregunta. Carolina nos pregunta. ¿Sí? ¿Qué Cuando yo pregunta? quiero insonorizar un espacio, digamos, algo no tan técnico, pero sí un poquito más insidioso, ¿no? Tengo que acondicionar y aislar al mismo tiempo, o sea, digamos, hacer los mismos efectos para poder insonorizar un poquito mejor. Obviamente, actuando también sobre pisos y paredes y techos. Sí. Mira, cuando uno tiene un espacio, cualquiera que sea, uno no puede permitir que el ruido lo moleste, lo impacte, ¿cierto? El ruido externo. Y la parte interior, pues también es importante acondicionarla acústicamente, evitar esa reverberación para que tengas ese confort. Te doy un ejemplo. Un aula de clase. Un aula de clase, si tú tienes transferencia de calor o de frío, pues es muy probable que los alumnos en esa disconformidad térmica no se concentren y pierdan aprendizaje, ¿correcto? Pero digamos que tú consigues ese aislamiento térmico, listo. Esos alumnos dentro de esa aula
están confortables térmicamente. Entonces, el profesor está dictando la clase y tiene un nivel de reverberación muy alta dentro del aula de clase, pues eso nos va a afectar, ¿sí? Algo que se denomina inteligibilidad. La inteligibilidad es la capacidad que tenemos de entender lo que nos están diciendo. Eso es escuchar, ¿correcto? La inteligibilidad incluso se mide. Nosotros tenemos que tener una inteligibilidad mayor al 90% de la palabra para poder entender. Si está por debajo de ese 90%, hay aulas de clases y lo vivimos en los colegios. Yo porque tengo algunos años, las aulas de clase no tenían ningún diseño acústico y la inteligibilidad, te aseguro, si la miden, está en el 70%. Hay estudios en Colombia que en ciertas regiones miden aulas de clases con inteligibilidad del 75-80%. Entonces, eso hace que el aprendizaje sea muy difícil, ¿correcto? Y si eso tú lo llevas a una oficina, pues también vas a perder concentración en esa oficina. Y si tú quieres descansar en tu habitación, igual, o quieres prender el televisor y tienes una alta reverberación dentro de tu habitación o el espacio que sea, pues digamos que no vas a disfrutar tanto el televisor, lo que estás escuchando en ese momento. Entonces, el aislamiento acústico y el acondicionamiento acústico casi que van de la mano en en toda la construcción, ¿correcto? Bueno, entramos entonces a otro tema que es el aislamiento termoacústico en fachadas. Antes estamos viendo muros divisorios y ahora vamos a ver fachadas. Las fachadas realmente se trabajan de una forma un poco diferente a los muros interiores. Los muros interiores, digamos que el tema acústico es la gran problemática, porque internamente digamos que no se requiere tanto aislamiento térmico dentro de un muro en un gran espacio. En las fachadas, la parte térmica sí se vuelve muy importante. Un segundo que por aquí me están escribiendo. Bueno, entonces, estas fachadas pues están sometidas a ruidos externos, tráfico vehicular, el ruido de un avión, muchos ruidos que afectan las construcciones dependiendo de la ubicación que tenga ese edificio o esa casa. Para eso tenemos soluciones. Los materiales nuestros siempre trabajan con otro tipo de materiales. Por eso hablamos de sistemas integrales. O sea, la construcción liviana sola no resuelve estos problemas de aislamiento, ni las fibras de vidrio solas resuelven los problemas de aislamiento. Siempre tenemos que estar conjugando estos elementos que contienen masa y contienen coeficientes de absorción. Entonces, las fachadas, por ejemplo, una fachada metálica, un panel metálico, pues lo podemos trabajar igual con un aislamiento en fibra de vidrio para obtener un STC de aislamiento y evitar que el ruido de la calle o del vecino o de un taller que hay contigo, pues se transfiera hacia el recinto interno. ¿Ok? Un segundo, por favor. Bueno, sigo por acá. A ver que me están escribiendo un segundo. Listo, Andrés, te comparto entonces la presentación. Segundo, a ver cómo entramos aquí. Vamos a hacer un juego, ¿sí? Entonces voy a compartir aquí la presentación con Andrés Beltrán. Perfecto. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar a que... Ahí estás, Andrés, te paso Dale, tranquilo. la presentación. Andrés. Hola, hola. Bueno, bien. Listo.
Vamos a hacer un pequeño break muy rápido. Esperamos tomarnos no más de 5 minutos en este break. Básicamente vamos a hacer un concurso. Los vamos a invitar para que ingresen cada uno desde su celular. Un dispositivo ojalá diferente al que tienen ahora mismo la webinar. Entonces podrían por favor ingresar a www.kahoot.it. Ahí está apareciendo en la pantalla www.kahoot.it. En el momento que ustedes ingresen a este www.kahoot.it, les va a pedir un PIN. Van a escribir todos este número de PIN. ¿Listo? Ahí van a colocar su nombre claro, porque vamos a hacer un concurso, vamos a tener un premio especial ahí. Después María Fernanda les llegará el ganador. Entonces, van a aparecer 6 preguntas. Las van a ver aquí en la pantalla. Y ustedes, cada pregunta va a tener un color, ¿cierto? Que lo va a... Geraldine, muy bien. Entonces, cada pregunta va a tener un color que lo identifica. Freddy Romero, muy bien. Ahí se están conectando las 1.300 personas que tenemos. Entonces, va a aparecer un color. Entonces, por ejemplo, les puede aparecer, digamos, el cielo en el día es de color verde, rojo, color rojo, por ejemplo. Dice color grisáceo, entonces aparece otro color señalando esa pregunta. Y ustedes van a seleccionar el color correspondiente a la respuesta que en la pantalla que yo les estoy compartiendo les va a aparecer. ¿Listo? Entonces, en esta pantalla que ustedes van a ver en el computador, va a aparecer la pregunta. Yo las voy a leer rápido también. Y les va a aparecer la respuesta con un color. En su celular, seguramente no les va a aparecer la respuesta. Lo que les va a aparecer es un color. ¿Listo? Vamos a esperar acá que me están llegando mensajes. Bueno, muy bien. Entonces, muy bien, ahí estamos compartiendo Kahoot. Esperemos que todos estén listos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya estamos a punto de empezar. 12, 10 segundos, 9 segundos. Muy bien, ya estamos a punto, ya muy, muy cerca. Recuerden, miren la pantalla que yo les estoy compartiendo. Yo les voy a leer también la pregunta, igual les va a aparecer en mi pantalla, que les comparto la pregunta, y en mi pantalla les va a aparecer las respuestas. Cada respuesta va a tener un color. En su celular o en otro dispositivo que ustedes tengan la actividad, les va a aparecer simplemente los colores. Usted lea la pregunta, la respuesta que usted crea que es correcta, y esa respuesta tiene un color que lo identifica, usted marca en su celular ese color. ¿Listo? El ganador, primer puesto, va a tener algo especial. Entonces vamos a ver si estamos ya casi listos. Vamos a ver. Parece que ya está llegando, ya está llegando. Ok. Cada vez que ingresa una persona, el conteo regresivo se activa nuevamente porque obviamente mientras le vamos dando posibilidades a que todos participen, todos se inscriban, ¿no? www.kahoot.it. No se les olvide, por favor, vía WhatsApp al número que Andrés me estaba compartiendo en el chat. No se les olvide, por favor, confirmar su asistencia. Es muy, muy importante que recuerden que al final de esta actividad del webinar, vamos a entregar un certificado de asistencia. ¿Listo? Vamos 35 jugadores. Parece que vamos a ver si llegamos ya a 0. Cuando esto llegue a 0, arrancamos. ¿Listo? Entonces, preparados. Ya estamos muy pronto a comenzar. Recuerden, seleccionen el color. ¿Listo? Vamos a... Aquí está. Son 6 preguntas. Preparados. ¿Cuál es el fenómeno acústico que se debe tener muy en cuenta para controlar el ruido de impacto entre pisos? Reverberación, difracción acústica, puentes acústicos, NRC, perdón. Coloquen sus respuestas. Vean mi pantalla, para que puedan identificar la respuesta. Recuerden, esto tiene que ver con todas las charlas, muchas de las preguntas van a ser de la charla anterior. Bien por Natalia, va en primer lugar. Muchas de las preguntas tiene que ver con la charla también de Fernando. El material isover más utilizado para controlar el ruido de fluidos por tuberías es... El material isover más utilizado para controlar el ruido de fluidos por tuberías es rojo, azul, amarillo o verde.
ACBP, acoples, ATAC, cañuelas. La respuesta correcta es cañuelas. Felicitaciones a los ganadores. Wow, ahora es Miguel. Muy bien, Miguel va en primer lugar. Vamos a ver qué pasa. Recuerden, aquí estamos premiando a los que vinieron la semana pasada. La anterior reunión, listo. La solución acústica en un foso de ascensor varía dependiendo de las fuentes cercanas. ¿Falso o verdadero? Verdadero es azul, falso es rojo. La solución acústica en un foso de ascensor varía dependiendo de las fuentes cercanas. Verdadero azul, falso rojo. Verdadero, muy bien. Hay 12 personas muy juiciosas. En primer lugar, va Juan Pablo B2. Vamos a ver, nos quedan 3 preguntas más. Por ahí va a haber una. ¿Cuántos colores tiene la bandera de Colombia? A ver, esta es como de rescate. Rojo, azul, amarillo, verde. 3, 1, 5 o 4. O sea, sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay casos, ¿no? Hay casos de la vida real. Nos pueden sorprender. Bueno, hay algunos que piensan que tiene 5 colores, efectivamente. Muy bien, la respuesta con 3 colores. Vamos bien. Miguel, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la bandera de Colombia tiene solo 3 colores, amarillo, azul y rojo. ¿Cuáles son los tipos de transmisión de ruido? Aéreo y vibración, tonal y vocal, mecánico y manual, tráfico y comercio. ¿Cuál puede ser? Muy bien, muy bien. Están muy atentos a la clase. Aéreo y vibración. Perfecto. Vamos. Bueno, muy bien, va punteando Miguel. No ha bajado. Juan Pablo en segundo lugar. Y yo creo que esta es la última pregunta. Para aislar adecuadamente un muro divisorio, este debe ser instalado hasta la altura del cielo raso. Verdadero azul, falso rojo. Verdadero es azul, falso rojo. Para aislar adecuadamente un muro divisorio, este debe ser instalado hasta la altura del cielo raso. Verdadero azul, falso rojo. ¿Ok? Falso. Muy bien, vamos a tener nuestro ganador. Nuestro ganador es Miguel. Miguel, entonces te estaríamos contactando. Vamos a enviarte unos detallitos de a nombre de Fiberglass y ADL. ¿Listo? A Fiberglass y Soberia de Drywall. Entonces, muchas gracias. Yo voy a regresar de nuevo, entonces, los poderes a mi amigo Jorge. Mientras tanto, porfa, Miguel, escríbeme por interno para que me regales tus datos para poder hacer el envío de tu obsequio. ¿A quién es tú? Estás como presentador, Jorge. Bueno. Pregunto, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces continuamos. Yo reduzco esto aquí. Para reducir esto.
Listo. Bueno, entonces continuamos con el tema de aislamientos termoacústicos en fachadas, en este caso fachadas Hola, Mario. ventiladas. No, Eh, ¿dónde? Este montaje que estamos viendo aquí, No, yo sé, pero yo no lo veo. hay un micrófono abierto, por favor. Andrés, tienes el micrófono abierto. Ok. Bueno, entonces fíjense ustedes el nivel de aislamiento que obtenemos con este montaje. Es un STC 66 que es muy bueno. Y se ve la curva perfectamente, la caída de transferencia de ruido. Y adicionalmente a eso, obtenemos un nivel de resistencia térmica, un R15, que también es muy bueno. En este caso, como para darles una idea, si el delta de temperatura exterior, si esa radiación solar está en 34 grados, ese R15 a nosotros nos puede generar internamente una temperatura sobre los 24 25 grados centígrados. Entonces, es pues contundente el aislamiento en este caso. Bueno, vamos a mirar este otro montaje. Es una fachada exterior. Interior es una fachada muy común que se da, que es una mampostería en bloque, ¿sí? Como el caso de la construcción en concreto, por ejemplo. Entonces, internamente nosotros podemos generar una solución muy sencilla, fácil, que es un aislamiento con una frescasa de 2,5, de baja densidad, con buena resistencia térmica, montado sobre un perfil base 6 y un panel yeso internamente para obtener un STCS 55, o sea, evitamos o generamos una pérdida de transmisión de ruido importante para que no nos afecte el ruido de la calle, del tráfico, y obtenemos un R 9.8 que también es muy bueno. Entonces, si con el R15 nosotros podemos obtener aquí una temperatura de 24-25 grados con un delta exterior de 34 grados, en este caso, sí, pues obviamente esa eficiencia del aislamiento térmico disminuye un poco y podemos estar obteniendo 27 grados, 28 grados centígrados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Jorge, nos piden que si porfa puedes poner la presentación en pantalla completa. La tengo en pantalla completa. No se está viendo así. No se está viendo, ingeniero. ¿Ah? No se está ¿No se viendo está en viendo pantalla pantalla completa? No, señor. Se ve la presentación de PowerPoint, falta colocar la ventana. Segundo. ¿Ahí se ve la pantalla completa? No. No, No, señor, se está viendo otro personaje. No, nada. Segundo. Qué vaina, pero ¿por qué? Estaba funcionando Listo, bien. Jorge, ahí se está viendo, ya se está viendo. ¿Ya se está viendo? Sí, señor, ya se está viendo. Bueno, entonces, ¿ahí está completa? no. Ahí sí, Ahí, ahí sí. Ya. ahí. Ahí ya. No, se fue. Un segundo. Ahí. Ahí. Sí. Listo. Lo que pasa es que aquí me tapa. Un segundo, yo voy a ver cómo reduzco esto aquí. No.
¿Ahí se ve completa? Sí, Bien. Sí. Bueno, entonces les explicaba la Sí. diferencia de estos dos montajes, de estos dos aislamientos. Cambia el STC por el tipo de montaje, el nivel de aislamiento y obviamente cambia también la resistencia térmica. Entonces, esa variabilidad de los montajes, pues obviamente depende del tamaño del problema que tenemos. Por eso es tan importante identificar muy bien todas esas variables para poder hacer una solución adecuada en costo y en beneficio a ese problema. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces, entramos ahora a un segundo. Sí. Esto es a nivel de aislamiento de fachadas. Hay un mundo muy amplio en el aislamiento de fachadas que pues hay que revisar específicamente dependiendo si es un muro, si es una fachada en concreto, si es una fachada en ladrillo estructural tipo farol, si es ladrillo macizo, si es en fibrocemento, en fin, eso depende del aislamiento que nosotros tenemos que proporcionar, especificar para esa edificación, teniendo en cuenta el uso que va a tener. ¿Listo? Bueno, entonces miremos ahora aislamientos termoacústicos aplicados en cielos rasos. Este es otro espacio importante que tenemos que tener en cuenta y considerar para generar una solución integral termoacústica. Vamos a entrar con un ejemplo bien interesante. Esto se hizo en Bavaria, Tocancipá, un sector industrial. Ustedes pueden ver aquí una bodega para producto terminado. Nosotros generamos un aislamiento térmico, ¿sí? Esto era una cubierta metálica de una sola cara, perdón, con un material nuestro que se denomina Clouds, que funciona como un cielo raso, como ustedes pueden ver aquí, cielo raso blanco, que tiene una reflexión lumínica importante para que esa bodega se mantenga en un nivel de iluminación adecuado, ¿sí? Y ese espesor de 2 pulgadas, pues se consideró para generar ese valor R y lograr pues un control de temperatura por cubierta. Un segundo, que me están escribiendo por acá. Ok. Entonces, pues digamos que esto fue un montaje muy grande, son 21.000 metros cuadrados que se hicieron en esas bodegas con unos resultados excelentes pues para el cliente. Aquí podemos ver con esta solución que logramos 3 objetivos de aislamiento termoacústico. Uno, pues el STC 31, quiere decir pues que aunque no es importante para esa bodega, pero siempre se está logrando, los materiales nuestros siempre están proporcionando aislamiento acústico. Se logró un STC 31 y se logró un R8, ¿sí? Y era el R que quería el cliente quería un R8 y se logró un R816, un poquito más, y logramos un ruido, una reducción de ruido de impacto. Este indicador IIC nos mide a nosotros la reducción de ruido de impacto en cubiertas metálicas por efecto de lluvias o granizadas. Entonces, ustedes pueden observar 3 objetivos, ¿sí? Acústicos y térmicos con esta solución. Vamos a mirar otro caso. Esto es una solución en una oficina, en Unilever, ¿sí? Una sala de conferencias bajo un piso steel deck. O sea, acá sobre esta oficina, esta sala de conferencias en Unilever, hay otras oficinas arriba, una construcción tipo steel deck que tiene una transferencia de ruido por taconeo muy fuerte. Entonces incorporamos membranas acústicas, como se ve en esta gráfica al lado izquierdo, para generar control de ruido en frecuencias bajas y luego, como acabado,
un material absorbente en fibra de vidrio con un buen acabado combinado con panel yeso para generar un acondicionamiento acústico dentro de esa sala de conferencias. Entonces, para alguien que preguntaba, el aislamiento y el acondicionamiento, esto es un ejemplo perfecto de cómo funciona el aislamiento y cómo funciona el acondicionamiento para un mismo espacio. Este es otro ejemplo bien interesante. Un segundo, yo me devuelvo aquí con la diapositiva. Listo. Este es el otro ejemplo, un aislamiento termoacústico en una iglesia cristiana en Buenaventura. Buenaventura tiene unas condiciones de humedad relativa siempre por encima del 90-95%. Esto era una iglesia muy grande, tenía una cubierta metálica, una sola cara, problemas de acústica, reverberación altísima. Cuando nosotros hicimos la medición de este espacio, pues el tiempo de reverberación era de 8 segundos, es decir, eso era imposible entender lo que hablaba el pastor, ¿sí? Y le propusimos una solución termoacústica muy económica, muy eficiente, una frescasa tipo MBI que tiene un recubrimiento en polipropileno que le da acabado, le da reflexión lumínica para el escenario. Lo sujetamos a través de unas guayas de acero moduladas como si fuera un cielo raso para que tuviera como una planitud, ¿sí? Y se logró pues los objetivos que nos propusimos. Primero, un nivel de aislamiento de ruido externo de STC 34, una resistencia térmica con un R14, o sea, una caída de temperatura brutal, excelente para ellos, y una reducción de ruido de impacto. Cuando llueve, pues igualmente el escenario no se afecta en nada. Entonces, este es otro caso exitoso de soluciones que proporcionamos al mercado, a nuestros clientes finales. ¿Alguna pregunta? Bueno, Y tenemos una pregunta. Muy bien desde que hagan preguntas. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Tenemos una pregunta por parte de Carolina Mesa. Si un cliente desea reducir el ruido aéreo de un muro colindante y se niega a instalar perfilería para evitar reducción de espacio y solo desea una solución estética por medio de imitación muro de ladrillo en estuco, ¿hay algún material o aditivo que se pueda incorporar a esta intervención? ¿Sí sería algo efectiva o mejor decirle que no funcionaría? Pues si el muro está construido y no hay cómo incorporar el aislamiento, imposible, ¿no? Imposible. O sea, realmente cuando encontramos esos problemas con muros construidos que no tienen buen nivel de aislamiento y tenemos que hacer una solución hacia adentro, pues la única es hacer un montaje lo más delgado, digamos, pues con el menor espesor posible para generar pérdida de transmisión de ruido. Entonces, es muy difícil, pues, lograr esa solución sin sacrificar algo de espacio realmente. Si no hay cómo incorporar el aislamiento entre el muro, ¿no? ¿Ok? ¿Entendido? Bueno, acá tenemos otro tema. Pasamos a aislamiento termoacústicos en cubiertas. Esta imagen que ustedes ven aquí es muy diciente, es un hecho demostrativo bien importante porque es las cubiertas del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Ustedes ya pues se imaginan todo el nivel de ruido que produce el tráfico aéreo, ¿sí? Sobre cubiertas. Estas cubiertas se manejaron en un sistema de clips como flotante para incorporar el aislamiento de forma independiente al material metálico.
todo este aislamiento se trabajó con membranas acústicas y frescasas. O sea, un aislamiento compuesto por membranas asfálticas que tienen muy buena masa, generan pérdidas de transmisión de ruido en frecuencias bajas, y aislamientos fibrosos de baja densidad para ruido aéreo. En las cubiertas, pues los problemas típicamente se da un 70% por transferencia de calor. O sea, las cubiertas son muy importantes en los aislamientos térmicos porque pues están expuestas todo el día a la radiación solar. Un muro es probable que esté expuesto al sol naciente, ¿sí? 3, 4 horas. Y al poniente igualmente 3 o 4 horas, pero las cubiertas siempre están expuestas Mucho a ruido. la radiación solar todo el día, entonces impactan mucho en la transferencia de calor. Por ahí hay un micrófono que abrieron, sería bueno que lo cerraran, por favor, mil gracias. Entonces, esta diapositiva nos dice eso, que es muy importante el tema de cubiertas en aislamientos térmicos. Aquí tenemos varios ejemplos de montajes, ¿sí? Esta es una cubierta tipo sándwich con un aislamiento en fibra de vidrio de 50 milímetros, un ataque es este material que estamos viendo aquí. Por ejemplo, este ejemplo que vemos aquí, esta foto es Unilever Cali. Hicimos un aislamiento de 36.000 metros cuadrados en un centro logístico de ellos, para toda la operación de Latinoamérica. Y estos son montajes en otras ciudades. Es un aislamiento que queda ensanduchado dentro de las dos caras de la cubierta. Entonces, logramos, como siempre, 3 objetivos importantes en las cubiertas, que es la pérdida de transmisión de ruido, un STC39, que es muy bueno, ¿sí? Un aislamiento térmico con un R8, que nos permite generar confort térmico al interior de esa bodega para la operación logística, para que esos empleados que trabajan internamente pues no se cansen, no se desgasten, no se deshidraten con temperaturas altas. Y además, pues una reducción de ruido de impacto cuando llueve o cuando graniza sobre esas cubiertas. Este es otro ejemplo, este es el aeropuerto del Dorado con esas frescasas que vimos en la imagen anterior, un STC 56, un nivel de reducción de ruido de impacto muy alto. Y fíjense aquí el nivel de aislamiento del R20. Entonces, eso económicamente para la operación del aeropuerto es muy importante porque eso genera eficiencia térmica y obviamente eficiencia energética. Este es otro ejemplo, es una cubierta en concreto. Entonces, las cubiertas en concreto, como lo hablamos con los muros, esa inercia térmica en concreto que tiene esa transmitancia térmica tan alta y prolongada, pues también se pueden tratar. Entonces, hay materiales como este, el roof insulation, ¿sí? Que se monta encima de la cubierta. Posterior a este montaje con el roof, nosotros podemos colocar un mortero de piso y acabado de piso sin ningún problema, porque tiene una densidad especialmente diseñada para resistir ese tipo de instalaciones. Este roof entonces nos permite controlar ruido y disminuir las cargas térmicas que se transmiten a través de esa cubierta. Esto se da mucho en algunos proyectos de vivienda y lo hemos vivido y que no lo diseñan desde el principio. Toca generar soluciones muy costosas porque hay que intervenir sobre lo construido. Entonces, no es igual intervenir sobre lo construido a hacer una intervención constructiva desde su diseño. Eso es muy importante. Piensen ustedes, la pérdida de transmisión de ruido, el STC es muy bueno, 53. Ni se diga, pues, la reducción de ruido de impacto, obviamente el concreto
es muy bueno en reducción de ruido de impacto. El ICE es 93. Y bajamos en lo posible el R. El R no es el mejor, pero es un R suficiente para que esa carga térmica y la inercia térmica a través del concreto pues no se dé, no ocurra, y entonces vamos a mejorar la temperatura interior de ese espacio. Estos son los beneficios de estas cubiertas aisladas que se pueden hacer en diferentes montajes, cubiertas tipo sándwich con ATAC, cubiertas de una cara con el MBI, como vimos el caso de esa iglesia en Buenaventura. Además que generamos control de humedad, evitamos condensación con estas barreras de vapor, o en concretos como el roof insulation. Siempre nuestros materiales tienen además otro valor agregado, y es la facilidad de su instalación. ¿Okay? Arquitecto, una pregunta, si me permite. Sí. He mirado en dichas construcciones. ¿Me puedes hablar un poquito más duro para escucharte, por favor? Sí, correcto. ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho perfecto. No, lo que pasa es que tengo como una curiosidad, ¿no? He mirado que en dichas construcciones ya se está haciendo un tratamiento medioambiental con vegetaciones, ya sea sobre la última losa o inclusive sobre una cubierta. En ese sentido, ¿hay un sistema diferente que se dé? ¿Cómo es esa vegetación? ¿La vegetación va sobre la losa? Ya sea sobre la losa final, o incluso la están montando sobre una cubierta. Pues mire, la vegetación es una barrera térmica, depende mucho de la densidad que se logre con esa vegetación, porque si la vegetación deja espacios libres, pues por ahí va a haber radiación solar y va a haber transferencia de calor. Entonces tú tienes que asegurar que esa barrera sea lo suficientemente densa, ¿sí? Y tenga un buen volumen, un buen espesor para lograr eso. ¿Qué te recomiendo en ese caso? Pues que tengas una muy buena impermeabilización sobre la cubierta, porque estas cubiertas verdes son buenas térmicamente, pero si te falla la impermeabilización vas a tener filtraciones de agua y puedes generar problemas al interior, ¿no? Entonces es importante generar todo un sistema de evitar filtraciones y demás, ¿ok? Gracias, muy amable. No, con mucho gusto. Sigamos. Entonces, en resumen, los aislamientos, bueno, seguimos con aislamientos termoacústicos en puertas. Hemos hablado de aislamientos en muros, en fachadas, en cubiertas, a través de cielos rasos. Entonces, como ustedes ven, 4 elementos constructivos importantes, 4 frentes importantes de la construcción que se deben aislar térmica y acústicamente. Y ventanas, también hablamos de ventanas, ¿cierto? Entonces no podemos olvidar las puertas. Las puertas, a pesar de ser un espacio que tiene una incidencia menor por su área, pues no deja de ser importante en ciertos espacios. Un auditorio, por ejemplo, una sala de cine, que no tenga un buen aislamiento en puertas y la gente que está afuera conversando y caminando y hablando, pues va a perturbar, digamos, la tranquilidad o la eficiencia acústica que tiene ese espacio. Entonces, las puertas, los hoteles, las puertas son muy importantes, o en una vivienda, ¿listo? Entonces, hay sistemas de aislamiento también para puertas que nos permiten a nosotros asegurar su sello acústico, y pues no vale la pena entrar ya en esos detalles tan especiales, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Bueno, eso es todo. Espero sea importante todo lo que hemos transmitido hoy, nuestras experiencias en montajes, en especificaciones, y quedamos a sus órdenes siempre. ¿Listo? Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Arquitecto Jorge, muchísimas gracias, sí señor. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, Una consultica, Gracias. el correo para enviar la información, ¿cuál sería?
Muchísimas gracias. Pueden contactar a la Gracias, muy amable. para ADL. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Mil gracias. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, Gracias por la información. Feliz noche. Gracias. lo esperamos el próximo martes. Tenemos la otra charla que es acondicionamientos acústicos. Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Dios los bendiga. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ok, gracias.